vamos a comenzar a desarrollar la unidad referida a un grupo de compuestos biológicos que se encuentran en nuestro organismo, que son las hormonas. Antes de comenzar a detallarlas, vamos a recordar qué es y a qué nos referimos cuando hablamos de sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema de glándulas de secreción interna. ¿Qué significa esto? Que es un grupo de órganos y tejidos que se encuentran presentes en nuestro organismo, que tienen la capacidad de producir y secretar hormonas, las cuales son liberadas al torrente sanguíneo y tienen la función de regular algunas funciones de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos definir a una hormona? Una hormona es una sustancia química señalizadora producida por células especializadas. Estas células especializadas pueden ser células aisladas o que se encuentren agrupadas formando glándulas que elaboran y secretan productos activos en respuesta a estímulos específicos. Depende de cómo sea la secreción de esta hormona, de esta sustancia química, podemos tener secreción neurócrina, secreción endocrina, secreción parácrina y autócrina. Neurócrina, como su nombre lo dice, la hormona va a ser producida y liberada por una célula neurosecretora. Esta hormona va a pasar a la sangre, va a ser liberada a la sangre y va a viajar para ejercer su acción a distancia sobre una célula que vamos a llamar célula blanco. La secreción endocrina, la sustancia es aquella donde la hormona es producida por una célula llamada célula endocrina. Esta es liberada a la sangre, la hormona viaja hasta ejercer su acción sobre una célula blanco que se encuentra a distancia. En cambio, en la secreción parácrina y autócrina, la sustancia química producida por la célula secretora no viaja a distancia por sangre, sino que ejerce su acción en el entorno de esta misma célula. Cuando la secreción es parácrina, la sustancia química liberada por la célula secretora va a ejercer su acción sobre células vecinas o adyacentes o cercanas a esa célula productora. En cambio, la secreción va a ser autócrina cuando la sustancia química liberada por la célula secretora va a ejercer su acción sobre la misma célula que la produjo y la liberó. Como tienen en la flecha, ¿sí? Hace una media vuelta e indica que esta sustancia química va a actuar sobre la misma célula que la ha producido y liberado. Esos son los tipos de secreción que podemos tener justamente por células especializadas. ¿Cómo es entonces el mecanismo de la secreción endocrina? Nosotros vamos a tener una célula a la que le vamos a llamar célula endocrina, justamente la célula especializada, capaz de producir y liberar una hormona, como dijimos, en respuesta a un estímulo específico. Esa hormona, que acá la tenemos como dos circulitos rojos, al ser liberadas van a pasar a la sangre, van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a lo que vamos a conocer como célula blanco, también célula diana es llamada, o célula target, es decir, la célula sobre la cual la hormona va a ejercer su acción. ¿Cómo sabe la hormona sobre qué célula tiene que actuar si en nuestro organismo hay infinidad de células? Justamente esta hormona va a viajar por sangre hasta que encuentre la célula que tiene el receptor específico para su unión.
Cuando esta hormona encuentre a esta célula con el receptor específico, va a ser la señal de que sobre ella tiene que actuar y justamente sobre ella va a desencadenar una respuesta específica. Por lo tanto, las hormonas circulan por sangre, son distribuidas por todo el organismo hasta que encuentran su célula blanco donde van a ejercer su actividad. ¿Cuáles son las propiedades de las hormonas? Dentro de ellas podemos nombrar la actividad, la vida media, la velocidad y el ritmo de secreción y la especificidad. ¿A qué se refiere cada uno de estos términos? Actividad hace referencia a que las hormonas normalmente en sangre se encuentran en concentraciones muy pequeñas, pero aunque se encuentren en cantidades ínfimas o muy pequeñas, esa cantidad es suficiente para generar una respuesta y una respuesta adecuada en la célula blanco. La vida media hace referencia a que las hormonas no tienen vida eterna, que significa una vez que son producidas por la célula endocrina especializada y liberadas a la sangre, viven unos segundos o días. Luego de ese tiempo son degradadas y convertidas en productos inactivos justamente para evitar su acumulación y estimular su eliminación. Así, de esta manera se regula la actividad de estas hormonas también, evitando que realicen un efecto prolongado en el tiempo. La velocidad y el ritmo de secreción. ¿A qué nos referimos con esto? Hay estímulos del ambiente o del medio interno que van a ser los desencadenantes de la liberación de estas hormonas, la velocidad con las que van a ser liberadas, si lo hacen más rápido o más lentamente, y hay hormonas que tienen los que se llaman secreciones cíclicas o circadianas. ¿Qué significa esto? Que hay momentos del día, por ejemplo, o momentos dentro de un ciclo, que estas hormonas hacen un pico de secreción, es decir, se producen en mayor cantidad y luego disminuyen. Por ejemplo, la insulina, la hormona producida por el páncreas, tiene su pico de secreción después de ingerir alimentos, ¿sí? En los estados donde no estamos consumiendo alimento, se mantiene dentro de un nivel bajo. La FSH o folículo estimulante es una gonadotrofina, es decir, es una hormona que va a participar del ciclo menstrual de la mujer y por lo tanto va a tener su pico en determinado momento justamente de ese ciclo menstrual. Y los corticoides, por ejemplo, son hormonas que hacen su pico de secreción a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 10. Entonces, como ven, hay hormonas que no se liberan de manera constante, sino que hacen un pico en algún momento o en alguna circunstancia. ¿Y la especificidad a qué se refiere? Nosotros dijimos en la diapositiva anterior que cada hormona tiene un receptor específico en una célula que se llama célula blanco. Entonces, significa que tienen gran especificidad de acción sobre las células que constituyen su célula blanco o diana, es decir, las células que no presenten el receptor específico para esa hormona y justamente la hormona no va a poder ejercer acción sobre ellas. La hormona va a actuar en aquellas células donde encuentre el receptor específico para las mismas. Ahora, ¿a qué se debe la especificidad de una hormona? Como dijimos, la célula blanco de una hormona va a presentar lo que se llama receptor hormonal y justamente ese receptor hormonal va a ser específico. ¿Qué
¿Qué características tienen estos receptores? Adaptación inducida, saturabilidad, reversibilidad y modificación del número. ¿Qué significa esto? Adaptación inducida estructural, ¿qué significa? Que cuando la hormona, lo que tenemos acá en el triangulito, se une a su receptor específico, se produce un cambio estructural que desencadena toda una reacción y una respuesta en esa célula blanco para la hormona. Saturabilidad significa que en la célula blanco yo no tengo un número ilimitado de receptores, sino que tengo justamente un número limitado, una determinada cantidad de receptores. Por lo tanto, la hormona va a poder ejercer su acción en base a ese número de receptores, pero generalmente son suficientes para la acción que se va a desencadenar. Reversibilidad significa que la unión entre la hormona y el receptor es reversible, es decir, una vez que la hormona se une al receptor, luego puede separarse sin ningún problema. Y la modificación del número, ¿qué significa? La respuesta máxima se logra con solo el 20% de los receptores ocupados. El resto son de reserva. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 10 receptores para la hormona en mi célula, con que se unan la hormona a 2 de esos receptores, es decir, al 20%, es suficiente para que se desencadene una respuesta máxima por parte de esa célula. Ahora, cuando la unión de la hormona con el receptor desencadena que los receptores restantes se engloben se introduzcan a la célula por endocitosis y por lo tanto la hormona no pueda unirse a los mismos, a eso se le llama regulación hacia abajo, es decir, receptores que estaban normalmente disponibles para unirse a la hormona, de repente son endocitados, ¿sí? bajo un estímulo, por supuesto, son endocitados hacia el interior, por lo tanto la hormona no encuentra a su receptor, a los receptores sobrantes, restantes, y no puede unirse a ellos. En el caso opuesto, cuando receptores que no estaban en la membrana, ¿sí? o que no estaban expresados, y de repente se expresan aumentando la cantidad y la disponibilidad para unirse a la hormona, a eso le vamos a llamar regulación hacia arriba. Es decir, el número de receptores que yo tengo sobre la membrana plasmática, la célula lo puede ir regulando, ya sea con regulación hacia abajo, endocitando los receptores y disminuyendo su número, o a través de una regulación hacia arriba, exponiendo nuevos receptores para que pueda unirse la hormona específica. ¿Cuál es la naturaleza química de las hormonas? ¿Sí? Químicamente, ¿cómo pueden ser las hormonas? Tenemos 5 grandes grupos: las hormonas esteroideas, las derivadas de ácidos grasos, las derivadas de aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Vamos a ver a qué nos referimos con cada una de ellas, qué características tienen y qué ejemplos tenemos de cada una. Las hormonas esteroideas son aquellas que derivan del colesterol, por lo tanto, presentan el ciclo pentano, peridrofenantreno que tiene la molécula de colesterol. Dentro de las hormonas esteroideas o esteroides, también llamadas, ¿quiénes tenemos? Los glucocorticoides, la aldosterona, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, ya las vamos a detallar a cada una de ellas más adelante,
y a la 1,25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D. Por más que esta es una vitamina, se la considera que tiene función hormonal. Como las hormonas esteroideas o los esteroides habíamos dicho que derivan del colesterol, justamente atraviesan con facilidad la membrana plasmática, justamente por su naturaleza lipídica, pero sin embargo en la sangre deben ser transportadas unidas a proteínas, porque recordemos que la sangre tiene una base acuosa, por lo tanto todas las sustancias lipídicas para poder ser transportadas en la sangre van a necesitar un transportador y este transportador es justamente una proteína. Cada hormona tendrá su transportador específico. Las hormonas derivadas de los ácidos grasos, dentro de ellas encontramos las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, lo que englobamos bajo el nombre de eicosanoides. Específicamente estos tienen acción autocrina y parácrina, como dijimos recién, sobre células cercanas, células vecinas. Las hormonas que son derivados de aminoácidos, ¿a quiénes tenemos? A la adrenalina, la noradrenalina, las hormonas tiroideas como la T4 o tiroxina o la T3 triiodotironina, que justamente derivan del aminoácido tirosina, la melatonina, que deriva del triptófano, ¿sí? Todas ellas, ¿sí? Específicamente las catecolaminas, son solubles en agua, pero no penetran en la célula blanco, es decir, pueden ser las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, pueden viajar libremente por sangre, pero no pueden ingresar directamente a la célula blanco justamente porque no tienen naturaleza lipídica. Las hormonas esteroideas, sin embargo, sí pueden atravesar la membrana por difusión y de esa manera ingresar al interior del citoplasma celular. Y las hormonas que son péptidos o proteínas, recordemos que la diferencia entre unas y otras es en la cantidad de aminoácidos que la constituyen y por lo tanto el peso molecular que tiene cada uno. Dentro de las hormonas peptídicas o que son péptidos encontramos a la vasopresina, a la ocitocina, a la ACTH, o sea la adrenocorticotrofina, a la MSH o llamada melanocito estimulante, al glucagón, a la calcitonina. Y dentro de las hormonas proteicas, es decir, aquellas que son proteínas de largas cadenas de aminoácidos de alto peso molecular, tenemos a la paratormona, con su sigla PTH, a la insulina, a la prolactina, a la LH, la hormona luteinizante, a la FSH, hormona folículo estimulante, a la GH u hormona del crecimiento y a la TSH o tirotrofina. Todas estas hormonas, las peptídicas y las proteicas, pueden circular libremente en sangre, justamente por su naturaleza aminoacídica, se disuelven en agua y ya ahora vamos a estudiar más adelante en esta clase cuál es la función de cada una de estas que hemos ido nombrando a lo largo de la diapositiva. ¿Cómo es la síntesis de las hormonas peptídicas y proteicas? Como todas las proteínas, nosotros sabemos que se producen, se sintetizan en los ribosomas. Pero estas hormonas no se producen en su forma activa, sino que se producen a través de precursores que se llaman. Es decir, en una primera instancia, en el ribosoma, se produce lo que se conoce como pre-prohormona.
una molécula, una estructura formada por una secuencia de aminoácidos, pero que necesita sufrir una modificación para transformarse en la hormona activa. El primer paso que sufre esta preprohormona es el corte de una secuencia, ¿sí?, de esta cadena. Como acá tienen la tijera, se corta una secuencia. Al cortarse una secuencia de aminoácidos, me queda formada el resto de la cadena que conocemos como prohormona. Esta prohormona tampoco sigue siendo activa, por lo tanto necesita un nuevo corte, eliminar un nuevo fragmento de aminoácidos. Esta prohormona sufre un nuevo corte, se separa el fragmento que no necesita y recién ahí me queda la hormona activa, que es la que va a ser liberada, va a viajar a la sangre, va a viajar por sangre y va a ejercer su acción al unirse con el receptor específico. Es decir, las hormonas peptídicas y proteicas necesitan sufrir algunas modificaciones desde que son sintetizadas en el ribosoma para recién poder formar la hormona activa, que es la que va a ejercer la acción. ¿Cómo son los receptores específicos que tienen las hormonas? Habíamos dicho que las hormonas podían ser esteroideas, derivadas de los ácidos grasos, peptídicas, proteicas, y que todas van a tener a un receptor específico. Los receptores pueden ubicarse en distintos lugares de la célula dependiendo de la naturaleza química de la hormona de la cual estemos hablando. Las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas dijimos que la particularidad que tenían era que podían atravesar la membrana plasmática e ingresar al interior de la célula. Por lo tanto, su receptor lo vamos a encontrar en el citoplasma, es decir, en el interior de la célula. Como ven en la imagen, la hormona, acá en forma de triángulo, puede ingresar libremente a la célula, encontrar su receptor específico en el interior, unirse a su receptor, formar el complejo hormona-receptor y ese complejo desencadenar todo un mecanismo de señal que va a llevar finalmente a la síntesis de una proteína. Las hormonas peptídicas y proteicas, por su naturaleza no lipídica justamente, no pueden atravesar libremente la membrana plasmática. Por lo tanto, a su receptor, estas hormonas lo van a encontrar anclado sobre la membrana celular. Como ustedes ven en la imagen, el receptor en color verde se encuentra adherido, ¿sí?, en forma de proteína integral, muchas veces, de la membrana plasmática, a la cual la hormona se une, y una vez que la hormona se une a ese receptor, a través de una serie de segundos mensajeros, va a ejercer su acción estimulando la síntesis de una proteína específica. Por lo tanto, como vemos, dependiendo de la naturaleza química que tenga la hormona, su receptor se va a encontrar intracelularmente o adherido a la membrana plasmática. ¿Cuáles son las glándulas de nuestro organismo que vamos a estudiar? El hipotálamo y la glándula hipófisis, que como dijimos previamente forman un eje y están en íntima relación, la glándula pineal, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las glándulas sexuales, las gónadas, testículos en el hombre y los ovarios en la mujer.
De cada una de estas glándulas vamos a detallar qué hormonas son producidas por cada una de ellas, cuáles son sus células blanco y cuál es la función específica de cada una de esas hormonas producidas. Es decir, todas las hormonas que nosotros detallamos recién según su naturaleza química, ahora las vamos a ir ubicando según la glándula que las vaya produciendo. Empecemos con la hipófisis y justamente las hormonas hipofisiarias. La hipófisis se divide en dos partes, lo que conocemos como neurohipófisis y la adenohipófisis. La neurohipófisis produce dos hormonas, la ocitocina y la vasopresina, o conocida como antidiurética y su sigla ADH. Estas dos hormonas, la ocitocina y la vasopresina, son sintetizadas en el hipotálamo, ¿sí? Pero una vez que son sintetizadas en los cuerpos neuronales del hipotálamo, es decir, en neuronas cuyo cuerpo se ubica a ese nivel, son liberadas por las terminales axónicas a nivel de la hipófisis. Por eso, justamente a esta región de la hipófisis se la conoce como neurohipófisis. El resto de las hormonas, la somatotrofina u hormona del crecimiento, GH, la tirotrofina, TSH, la prolactina, PRL, las gonadotrofinas, LH luteinizante y FSH folículo estimulante, y la adrenocorticotrofina o ACTH son producidas por la adenohipófisis y cada una de ellas producidas por células especializadas. Por ejemplo, la TSH o tirotrofina es producida por un grupo de células que se llaman células tirotrofas. La prolactina es producida por un grupo de células de la adenohipófisis que se llaman células prolactotrofas. Las gonadotrofinas son producidas por un grupo de células de la adenohipófisis que se llaman gonadotrofas, es decir, la adenohipófisis está formada por un grupo de células distintas, especializadas cada una, donde justamente cada una de ellas me va a liberar, me va a producir una hormona específica. Habíamos dicho que la hipófisis forma con el hipotálamo un eje llamado eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué? Porque justamente el hipotálamo va a controlar la secreción de las hormonas hipofisiarias que hemos nombrado. ¿Cómo lo hace? A través de la producción por parte del hipotálamo de un grupo de compuestos de hormonas llamadas también factores, que son de liberación y de inhibición. Estos factores producidos por el hipotálamo llegan a la hipófisis que tienen hacia abajo a través de la sangre de unos vasos especiales que se llaman vasos porta. Así, el hipotálamo me va a producir la corticoliberina, que es un factor que me va a estimular la liberación de ACTH, adrenocorticotrofina. Me va a producir la tiroliberina, un factor de liberación que me va a estimular la producción y liberación de TSH o tirotrofina. La gonadoliberina, que me va a estimular la liberación de gonadotrofinas. La somatoliberina, que me va a estimular la liberación de la hormona del crecimiento. La prolactoliberina, que me va a estimular la liberación de prolactina. Fíjense, cada una de ellas tiene el prefijo correspondiente a la hormona hipofisiaria sobre la cual actúa,
y la terminación liberina que me está indicando que me va a estimular la liberación, que es un factor de liberación. Y me produce un factor de inhibición, que es la hormona inhibidora de la prolactina, que justamente en vez de estimular la liberación de la prolactina, me la va a inhibir, me la va a frenar. Veamos entonces cada una de las hormonas producidas por la hipófisis, tanto la adeno como la neurohipófisis, qué función cumplen y cuál es la célula blanco. La hormona del crecimiento o somatotrofina, esa que estaba bajo el estímulo de la somatoliberina del hipotálamo, tiene como órgano blanco a prácticamente todos, ¿sí? O sea, múltiples órganos. Actúa sobre una gran diversidad de órganos, porque justamente ¿cuál es su función? Estimular el crecimiento del cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celular. ¿Qué significa esto? Que me va a estimular la síntesis de proteínas, por lo tanto el crecimiento, ¿sí? Crecimiento muscular, etcétera, y sobre la multiplicación y diferenciación, es decir, me va a estimular a que la célula se divida y se multiplique. La TSH o tirotrofina tiene como órgano blanco a la glándula tiroides, es decir, una vez que la TSH es producida por la hipófisis, pasa a la sangre, por sangre va a llegar a la tiroides donde va a encontrar sus receptores específicos. ¿Cuál es la función justamente a nivel de esta glándula tiroides? Estimular la producción de las hormonas tiroideas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estas hormonas tiroideas. Y la adrenocorticotrofina o ACTH, su órgano blanco son las glándulas suprarrenales, dos glándulas que se encuentran, como su nombre lo dice, arriba de cada riñón. Y la función justamente es controlar la secreción de las hormonas producidas por estas glándulas suprarrenales, principalmente los que se llaman glucocorticoides y los andrógenos. La prolactina, ¿cuál es la función? ¿Sí? ¿Y cuál es su órgano blanco? Como su nombre lo dice, prolactina hace referencia a lactancia. Por lo tanto, su órgano blanco van a ser las glándulas mamarias. ¿Cuál va a ser su función? Estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche, específicamente durante el embarazo, ¿sí? Es por eso que en el embarazo los niveles de esta hormona aumentan. Las gonadotrofinas son dos. Como su nombre lo dice, gónado proviene de la palabra gónadas, es decir, de órganos sexuales. Por lo tanto, son hormonas que van a actuar sobre los órganos sexuales femeninos y masculinos, es decir, sobre los ovarios y los testículos. ¿Cuáles son ellas? La luteinizante o LH y la folículo estimulante o FSH. ¿Cuáles son las funciones que van a tener cada una de ellas? Ambas actúan tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre, la luteinizante va a estimular la producción de testosterona y la FSH va a estimular la espermatogénesis, es decir, la producción de espermatozoides. Y en la mujer, la LH va a inducir la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, es decir, lo que queda una vez que la mujer ha ovulado, y va a estimular la liberación y producción de las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. Y la FSH va a estimular el desarrollo folicular, es decir, el desarrollo de los folículos que van a dar origen posteriormente al ovocito
que va a ser el que va a ser expulsado durante la ovulación. La ocitocina, ya pasamos a la neurohipófisis. La ocitocina tiene como órgano blanco a la glándula mamaria y al útero. Por lo tanto, cobra importancia a nivel del embarazo porque fíjense, es la que contribuye a la secreción de leche durante la lactancia, interviene en el parto justamente al final del mismo, al final de la gestación, estimulando las contracciones uterinas. Es decir, esta hormona cobra relevancia en los últimos momentos de la gestación porque me va a estimular el parto al estimular las contracciones del músculo uterino y me va a estimular la secreción de leche. La prolactina me estaba estimulando la producción de leche. En cambio, la ocitocina me va a estimular que esa leche pueda salir de la glándula mamaria, es decir, la secreción correspondiente. Y la otra hormona neurohipofisiaria que nombramos, la antidiurética, vasopresina o ADH, la pueden nombrar de las tres maneras. Su órgano blanco es el riñón. ¿Y cuál va a ser su función específica? Controlar la excreción de agua en orina, ayudando a regular la concentración hídrica justamente en los líquidos corporales. La glándula pineal tiene como hormona específica producida a la melatonina. Esta hormona se caracteriza porque es liberada durante el periodo de oscuridad diario, es decir, que tiene también un ritmo circadiano. En los periodos diarios de intensa iluminación, la producción y secreción de esta hormona disminuye. ¿Cuáles son las funciones de la misma? Justamente, estimula o induce el sueño, tiene funciones antioxidantes y antienvejecimiento, por lo tanto, y participa en la activación sexual. Pasemos a la siguiente glándula, saliendo del eje hipotálamo-hipófisis, el páncreas. El páncreas produce específicamente dos hormonas, la insulina y el glucagón. Ambas tienen funciones opuestas, son producidas por células diferentes del páncreas, por células distintas y tienen funciones prácticamente opuestas. La insulina tiene receptores, o sea, sus células blanco son todas las células de nuestro organismo, principalmente el hígado, el músculo, los adipocitos. ¿Por qué va a tener receptores en todas las células? Porque fíjense la función. Va a permitir la entrada de glucosa a la célula para que esta glucosa pueda ser utilizada. Recordemos que la glucosa nosotros la hemos estudiado como un monosacárido que es fuente de energía, es combustible. Yo la puedo utilizar para producir energía. Por lo tanto, la insulina me va a estar permitiendo que este combustible pueda ingresar a la célula para ser utilizado y formar energía correspondiente. Al permitir la entrada de glucosa, la glucosa que viene circulando, que se encuentra circulando por la sangre, puede ingresar a la célula abandonando la sangre. Por lo tanto, esta hormona se la conoce también como una hormona hipoglucemiante. ¿Qué significa esto? Que me disminuye, hipo significa bajo, me disminuye los niveles de glucosa que se encuentran circulando en sangre, justamente porque está entrando a la célula esa glucosa. La insulina es entonces una hormona que cobra importancia luego de la ingesta de alimentos, es decir, es liberada por el páncreas luego que hemos consumido alimentos, porque justamente al nutrirnos, al consumir alimentos, hemos consumido glucosa, esa glucosa ha sido absorbida, se encuentra en la sangre
y esta insulina me va a estimular a que esta glucosa pase a la célula para ser utilizada. El glucagón tiene el efecto opuesto, es decir, es hiperglucemiante. El glucagón es la hormona del ayuno. ¿Qué significa esto? Que cuando yo no estoy consumiendo alimentos, he pasado un tiempo sin consumir nutrientes y el glucagón va a llevar a cabo distintos procesos de manera que glucosa que no se encuentra en la sangre pueda ser liberada, llegar a la sangre y distribuirse por nuestro organismo. ¿Cuáles son los principales órganos blancos del glucagón? El hígado y el tejido adiposo principalmente. Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas que se encuentran ubicadas por encima, una de cada riñón, y producen específicamente las hormonas aldosterona, glucocorticoides y también producen lo que se llaman andrógenos o corticoides androgénicos, que no los vamos a ver porque tienen una función más que nada en los caracteres sexuales del individuo. Vamos a estudiar específicamente estas dos que son importantes a nivel biológico. La aldosterona tiene como órgano blanco al riñón, es decir, es producida por la glándula suprarrenal, está arriba del riñón y el riñón es su órgano blanco. Esta hormona, ¿qué es lo que hace? Me va a estimular la reabsorción tubular del sodio y cloro y me va a estimular la secreción de potasio. ¿Qué significa esto? Que la aldosterona me va a ayudar a retener sodio y cloro para no eliminarlo por orina y me va a estimular la pérdida de potasio por orina. Los glucocorticoides tienen como órgano blanco a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo y dentro de las funciones tienen una amplia diversidad. Vamos a nombrar por ahora nosotros a dos funciones principales: la acción antiinflamatoria y la acción hiperglucemiante. Es decir, los glucocorticoides tienen una acción similar, hiperglucemiante, a la que lleva a cabo el glucagón que vimos recién con el páncreas. La glándula tiroides. La glándula tiroides produce tres hormonas: la T3 o llamada triiodotironina, la T4 o tiroxina y la calcitonina. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? La T3 y la T4 comparten funciones. Dentro de ellas podemos nombrar: estimulan la síntesis proteica, es decir, estimulan la producción de proteínas, aumentan la actividad de la bomba de sodio y potasio, aumentan el consumo de oxígeno, ya que aumentan el número y la actividad de mitocondrias, que son las que van a utilizar el oxígeno para producir energía, aumentan la absorción de glucosa y aumentan la lipólisis. ¿Qué significa lipólisis? La ruptura de los triglicéridos que yo tengo almacenados en el tejido adiposo. O sea, las hormonas T3 y T4 tienen una función a nivel metabólico que se llama. La calcitonina, la otra hormona producida por la tiroides, tiene una función distinta. Sus órganos blancos son el riñón y el hueso y participa en la regulación del calcio y del fósforo. ¿Qué es lo que hace la calcitonina? Disminuye la reabsorción de calcio y fósforo y me disminuye la actividad de los osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos eran la célula del tejido óseo que participaba en la resorción y en la remodelación del hueso.
Las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas pequeñas que se encuentran alrededor, ¿sí?, asociadas a la glándula tiroides y producen una hormona que se llama paratohormona. Esta hormona tiene como órganos blancos al riñón, al hueso y al intestino. Y también, al igual que la calcitonina, participan en la regulación del calcio y del fósforo, con la diferencia que esta hormona hace lo opuesto. A nivel del riñón me va a aumentar la reabsorción de calcio y me va a disminuir la de potasio. A nivel del hueso me va a aumentar la resorción ósea, ya que me va a aumentar la actividad de los osteoclastos. Y a nivel del intestino me va a aumentar la absorción de calcio y fósforo. Como verán, me está aumentando los niveles de calcio, a diferencia de la calcitonina que me los estaba disminuyendo. Los ovarios, ¿sí?, las gónadas femeninas, los órganos sexuales femeninos. Los ovarios, aparte de llevar a cabo la ovulación, son glándulas endocrinas porque producen hormonas. ¿Qué hormonas producen? Los estrógenos y la progesterona. ¿Cuáles son las funciones de cada una de ellas? Los estrógenos son los que me van a estimular el desarrollo de los órganos sexuales femeninos, justamente. Me van a estimular el desarrollo del endometrio, es decir, de la capa más interna del útero, que justamente me la van a preparar para recibir a un posible huevo o cigoto. Y me van a participar en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios en la mujer? Y la voz fina, la mayor cantidad de tejido adiposo, todas las características que hacen a una mujer o a una hembra si estamos hablando de animales. En cambio, la progesterona va a ser la hormona producida por los ovarios que me va a preparar al útero para la recepción del embrión y me va a estimular el desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo, ¿sí? Como verán, justamente prepara al organismo para un posible embarazo. Y los testículos, las gónadas masculinas, los órganos sexuales masculinos, aparte de producir espermatozoides, me producen una hormona llamada testosterona. Dentro de las funciones, ¿cuáles tenemos? Estimula la síntesis proteica, aumentando la masa muscular, justamente por eso el hombre tiene mayor masa muscular que la mujer. Estimula el desarrollo de los órganos sexuales masculinos, de las glándulas accesorias y de los caracteres secundarios. Las glándulas accesorias, acuérdense, la próstata, las vesículas seminales. Y los caracteres sexuales secundarios en el hombre, ¿cuáles son? Y la formación de la nuez de Adán, la voz más gruesa, el vello en todo el cuerpo, ¿sí? Todos los caracteres que hacen a un hombre o a un macho, si estamos hablando de animales. Y también es el que estimula o desencadena el descenso de los testículos al escroto durante los últimos 2 o 3 meses de gestación, ¿sí? Como verán, las funciones que tienen estas hormonas sexuales, tanto los estrógenos, la progesterona como la testosterona, es a nivel del desarrollo de los caracteres y de los órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos. Y en este cuadro final vamos a asociar a todas las hormonas y las glándulas que hemos visto en la clase. Hasta ahora nosotros habíamos nombrado a las glándulas y a las hormonas independientes que producía cada una de ellas. Pero ¿cómo se enlaza
todo este sistema endocrino. Fíjense, comencemos por el sistema nervioso central con el hipotálamo. Habíamos dicho que el hipotálamo producía lo que se llamaban factores liberadores e inhibidores. Dentro de los factores liberadores, nosotros tenemos a la corticoliberina. Esa corticoliberina estimula a la glándula hipófisis, el signo más significa estimulación, a producir ACTH o adrenocorticotrofina. Esta ACTH pasa a la sangre, viaja por sangre hasta la glándula suprarrenal, específicamente a la zona de la corteza, para estimular la producción de los glucocorticoides, como habíamos dicho, los mineralocorticoides, la aldosterona, y los andrógenos que no los detallamos específicamente. Dentro del otro factor liberador del hipotálamo tenemos la tiroliberina. La tiroliberina va a estimular a la glándula hipófisis a producir TSH o tirotrofina. Esta TSH va a viajar por sangre hasta la glándula tiroides, a la cual va a estimular a producir y liberar T3 y T4. Fíjense, la TSH no estimula la producción de calcitonina por parte de la tiroides, sino que específicamente actúa sobre la T3 y la T4. El otro factor liberador por el hipotálamo son los que conocíamos como gónados-liberinas, es decir, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que a nivel de la hipófisis van a estimular la producción de luteinizante y de folículo estimulante. Cada una de ellas va a actuar sobre los órganos sexuales femeninos y masculinos, ovario y testículo, para estimular la producción por parte de ellos de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesteronas, y la testosterona, la hormona sexual masculina. Volviendo al hipotálamo, otro de los factores teníamos la prolactoliberina, la hormona que estimulaba o el factor que estimulaba la liberación de prolactina, y el factor que inhibía la producción de prolactina. La prolactoliberina lo que va a hacer va a estimular a la glándula hipófisis para producir prolactina, y esta prolactina, por supuesto, a nivel de la glándula mamaria va a estimular su desarrollo y la producción de leche, pero esta prolactina va a estar frenada en su producción a nivel de hipófisis cuando el hipotálamo libere la hormona inhibidora de prolactina, que por supuesto va a frenar su síntesis. Y luego teníamos el factor liberador de la hormona del crecimiento, que justamente va a estimular a nivel de la hipófisis la producción de hormona del crecimiento, y esta hormona del crecimiento habíamos dicho que tenía prácticamente acción en todos los órganos y tejidos, porque justamente estimula el crecimiento, y esta función no la nombramos ahora. También estimula al hígado a producir un grupo de compuestos que se llama somatomedinas, que las vamos a estudiar más adelante, las nombramos por ahora solamente. Y aparte, el hipotálamo habíamos dicho que presentaba cuerpos neuronales, como vimos al principio, que producían dos hormonas que justamente iban a ser liberadas por la neurohipófisis, que son la vasopresina y la ocitocina. Fíjense, estas no están bajo la acción de ningún factor liberador e inhibidor, sino que simplemente los cuerpos neuronales que se encuentran en el hipotálamo sintetizan estas hormonas, y estas hormonas son liberadas a nivel de la neurohipófisis por los axones que se encuentran en ese lugar.
La vasopresina y la oxitocina, por supuesto, van a ejercer cada una su acción correspondiente. Entonces, en este cuadro vemos cómo se relacionan todas las glándulas y las diferentes hormonas: hipotálamo, hipófisis y todo el resto de las glándulas periféricas, glándula suprarrenal, tiroides, ovario, testículo, glándula mamaria, que son los órganos blancos de las hormonas hipofisiarias.